Estados Unidos ya vivió las consecuencias de un colapso y el presidente Trump no quiere repetir ese error en Venezuela. En Irak, un vacío de poder trajo caos y abrió la puerta a grupos extremistas. Hoy, Venezuela enfrenta un escenario muy frágil, el crimen organizado y los actores externos que están operando en el país. Ante esto, la estrategia de Washington no es ideológica, es de seguridad nacional. Así que, ¿qué busca realmente Estados Unidos al contener a Venezuela? Hoy el análisis en Desde el Capitolio. Bienvenidos a Desde el Capitolio, soy Pachi Valencia, en directo desde Washington, D.C. Durante años, la política de Estados Unidos hacia Venezuela se ha interpretado como una confrontación ideológica. La dictadura contra la democracia, el chavismo contra la oposición. Pero hoy el eje central ya no es político, es estratégico y sobre todo un eje de seguridad nacional. El presidente Donald Trump ha sido claro. Su prioridad no es provocar el colapso inmediato del régimen venezolano, sino evitar que Venezuela se convierta en un nuevo Irak. ¿Y por qué Irak? Porque ahí, tras la caída de Saddam Hussein, Estados Unidos tomó una decisión que marcaría la región durante más de una década: desmantelar las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. El resultado fue un vacío de poder que no tardó en llenarse con insurgencia y con grupos terroristas. De ese vacío surgió ISIS y el costo fue enorme: miles de vidas, billones de dólares y una inestabilidad regional que aún hoy no termina. Y ahora el presidente Trump dice que no quiere repetir ese mismo error en el hemisferio occidental. Y es que Venezuela hoy no es solo una crisis política. Es un nodo donde convergen el narcotráfico, el crimen organizado, los grupos armados y los aparatos de inteligencia extranjeros. Tenemos a Cuba, a Irán, a Rusia y a China, que siguen manteniendo su presencia operativa en distintos niveles en el país sudamericano. Otro ejemplo es el Tren de Aragua, que ya no es una pandilla local, es un grupo terrorista con un impacto directo en la seguridad de Estados Unidos. En ese escenario, un vacío de poder en Venezuela podría desatar una guerra asimétrica, como han dicho algunos expertos. Ahora, una transición sigue siendo el objetivo final, pero según esta visión de Trump, solo puede ocurrir si primero se neutraliza el riesgo. Así que para entender esta estrategia, sus riesgos y sus implicaciones reales, hoy conversamos con Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional y experto en contraterrorismo, quien explica por qué Venezuela se ha convertido en una pieza clave de este tablero geopolítico y por qué para Estados Unidos el error de Irak no puede repetirse. Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional y experto en contraterrorismo, gracias por acompañarnos hoy en Desde el Capitolio. Mucho gusto estar con ustedes, Pachi. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. Señor Cueto, el pasado viernes el presidente Trump dio más detalles sobre las razones del por qué ha decidido él trabajar con Delcy Rodríguez por sobre María Corina Machado. Él ha dicho que ha dejado al régimen venezolano porque no quiere cometer los mismos errores de Irak que facilitaron luego el surgimiento de ISIS. Desde una perspectiva de seguridad nacional, ¿qué quiso decir el presidente Trump al comparar esta situación en Venezuela con lo que ocurrió en Irak? Sí, en Irak yo estaba activo en ese momento, no estaba retirado, y el problema es que nosotros hicimos un fallo táctico o estratégico en sí, en eliminar las Fuerzas Armadas y la policía en Irak después de la caída de Saddam Hussein. Y eso creó un vacío de poder en el cual nosotros tuvimos que poner orden en un país de millones y millones de personas a través del territorio nacional. No pudimos poner el orden debidamente y estuvimos 10 años tratando de estabilizar el país con una cantidad de pérdidas de vidas, de miles de vidas nuestras iraquíes, y también con una cantidad de inversión de dinero increíble que fue horrible. O sea que es ese tipo de error de eliminar las fuerzas del orden y las Fuerzas Armadas y no dejar ninguna cabeza con la cual nosotros podamos hacer interlocución o coordinación, fue un error y no queremos cometer el mismo error.
Entonces es una señal del presidente Trump que no está trabajando con el chavismo necesariamente por una afinidad ideológica, sino por una medida preventiva para estabilizar a Venezuela y también, digamos, el control de futuras amenazas terroristas. Definitivamente. La idea es de tratar y coordinar y comunicarse y cooperar, que fue la palabra específica que se ha utilizado, inclusive en la visita del director de la CIA, cuando se acaba de entrevistar con Delcy Rodríguez, la presidenta interina, entre comillas, Diosdado Cabello, que también estuvo, tengo entendido, en la reunión, precisamente para tratar de tener una comunicación y coordinación y cooperación a fin de mantener el orden, que no haya ninguna fracción en una ecuación muy débil que hay entre Delcy Rodríguez como presidenta interina, Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, y Diosdado Cabello, que es el director o el jefe, y muy unido era de Maduro, de los colectivos, que son como milicias populares a través de todo el país. Así que para evitar una guerra civil o una confrontación o un quiebre del orden a nivel nacional, se ha decidido trabajar con lo que se puede, ir avanzando poco a poco, y por eso fue la reunión también de Ratcliffe para pedirle que hubiese cooperación en el orden general, en el orden de inteligencia y en extraer todos los grupos, en realidad, grupos asimétricos de Irán, de Cuba, de Rusia, etcétera, de China, que están presentes en territorio venezolano. Entonces, ¿cuál es su análisis déjeme ir un poquito por ahí, cuál es su análisis en torno a esta reunión de Ratcliffe con Rodríguez? ¿Es para un segundo paso? Acaba de detallarnos un poco de esta reunión. ¿Tendría usted un poco más de conocimiento sobre qué es lo que se tocó en este encuentro? Sí, básicamente es establecer el deseo bilateral de cooperar. Esa fue la premisa especial o principal. El segundo paso fue de que ellos nos den a nosotros conocimiento de dónde están los grupos, por ejemplo, de Hezbollah, de los Quds de Irán, de los guardias revolucionarios de Irán, que están en el territorio de Venezuela, y lo sabemos. Ellos tienen bases, tienen entrenamiento, tienen almacenes, etcétera, de pertrechos, etcétera. Están las avispas negras, que son fuerzas especiales de Cuba, los cuales estuvieron involucrados en la defensa, entre comillas, y la escolta de los anillos de seguridad de Maduro, los cuales por lo menos se dice que 32, pero el número puede ser mucho más alto, fueron decimados por el Delta Force de nosotros, que fueron a capturar a Maduro, y también a tratar de que haya cooperación en todo lo que sea progreso, inclusive progreso económico, porque ellos están en este momento en una crisis increíble, económica y política y verdaderamente social. Entonces es válido preguntarse que si en un escenario donde hay un vacío de poder en Venezuela, grupos como por ejemplo el Tren de Aragua podrían convertirse quizás en una amenaza de escala comparativa. Sí, definitivamente. El Tren de Aragua es primo hermano del Cartel de los Soles, porque el Tren de Aragua fue estructurado por Tarek al-Aissami. Tarek al-Aissami tiene unos contactos de él y de su padre de hace décadas con Irán. Es un individuo totalmente, yo diría, subserviente a Irán. También muy cerca de Maduro, estuvo preso por malversaciones y eso, pero eso fue, yo creo que fue más bien una imagen, cuestión de imagen, no cuestión real de que estuviese preso. Pero él organizó con los presos criminales de Venezuela, él organizó lo que fue el Tren de Aragua. Lo que hizo fue que sacó los principales presos. Esos presos que sacó de la cárcel Tarek al-Aissami fueron los entrenadores de otros criminales que habían en la población, y ahí formaron unos grupos que fueron este cartel,
que apoyan al cartel de los soles y que es el brazo operativo desde el punto de vista de logística con Colombia, con importación de cocaína y fentanil en distintas partes, inclusive en los Estados Unidos, y que operan en conjunción con el cartel de Sinaloa y varios 4 o 5 carteles más en México, precisamente para a través de la frontera penetrar y traer grupos subversivos a través y además de las drogas y de las armas que han entrado por la frontera. Ahora la frontera está cerrada, pero en la administración anterior vimos como habían millones de personas, pero en realidad sabemos que entraron terroristas, sabemos que entraron grupos de Hezbollah, sabemos que entraron muchísimos grupos criminales de narcoterrorismo y que están en ciudades de los Estados Unidos y que están operando. Perdón, eso es uno de los puntos que el presidente hace hincapié de defender nuestra seguridad nacional de los Estados Unidos y del continente. Sin embargo, el líder del Tren de Aragua está dentro de la acusación que se le hace a Maduro y a todos los que están ahora ya, tanto como Delcy Rodríguez, Maduro, el hijo de Maduro y el líder del Tren de Aragua. Hay definitivamente conexiones del Tren de Aragua con la cúpula chavista, pero entonces, ¿cómo se podría llegar a un consenso en donde el liderazgo interino en este momento en Venezuela pueda aplacar el surgimiento de un Tren de Aragua en Venezuela? El Tren de Aragua está operativo, o sea, el Tren de Aragua no se ha desmantelado, igual que en realidad, de facto, el cartel de los soles no se ha desmantelado. Porque como tú decías, hay miembros del cartel de los soles que están en la cúpula del gobierno de Delcy Rodríguez. Por eso es que se está tratando con este triunvirato de 3 personas que me refería, para tratar poco a poco de ir avanzando, para tratar poco a poco de ir diezmando no solamente los grupos que yo me refería de Hezbollah, de las avispas negras de Cuba, etcétera, los guardias revolucionarios, los Quds de Irán, etcétera, sino también ir decimando los que son los principales, las cabezas principales de estos carteles que son más que colaboradores, son parte intrínseca de esta ecuación de carteles que están funcionando dentro de Venezuela. Pero ese es el trabajo que se está tratando de hacer en este momento, y esa fue la razón de la visita principal de Radcliffe, ese era el director de la CIA, de tratar de obtener ese tipo de información para nosotros de una manera o de otra. Y acuérdate que hay una presión, hay una amenaza del presidente Trump que es legítima, de que está sobre la mesa, si ellos no cooperan, de dar un segundo golpe en Venezuela, pero mucho más contundente. Eso no se quiere hacer. Y hoy definitivamente no se quiere poner boots on the ground, o sea, ni invadir a Venezuela, ni hacer desembarco anfibios de los Marines, nada de eso. Lo que se quiere es que ellos cooperen para tratar de reconstruir a Venezuela desde un punto de vista político, militar, económico, todo. O sea, hacer una Venezuela democrática a través de elecciones en el futuro. Pero esa neutralización va a ser con la cooperación de este triunvirato que estamos hablando, porque los 3 están y han estado con conocimiento de causa y además muy activos en todo este tipo de actividad transcontinental. Y señor Cueto, ¿qué otros riesgos analiza usted, o riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos, que usted cree que podría desencadenar si el régimen venezolano colapsa sin una transición controlada? Mira, un gran riesgo sería convertir a Venezuela en lo que pasó en Irak, que estábamos hablando anteriormente, que hubiese una guerra popular de todo el pueblo, o sea, una guerra asimétrica por toda Venezuela, donde se creasen polos de guerra asimétrica, guerra irregular, que sería increíble, porque eso es muy difícil. Yo he estado involucrado en tratar de neutralizar guerrillas urbanas, guerrillas rurales,
grupos asimétricos, etcétera, y es sumamente costoso en todo punto de vista, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de destrucción, etcétera. Así que eso sería muy, muy difícil, sobre todo el territorio venezolano tiene frontera con Colombia y ahí habría también la interacción y la penetración de grupos terroristas de Colombia que entrarían también, como Petro muchas veces amenazó de unir al ejército de Colombia, pero por lo menos también, no solamente es eso, sino también los grupos terroristas colombianos que operan y han operado a través de la historia con Venezuela. Estamos hablando de ELN, el M-19, de la FARC, etc. O sea, estamos hablando casi de un conflicto que se podría extender a un territorio muy grande del continente. Y por eso el presidente Trump desde el principio dijo que esta era una operación no solamente en contra de Venezuela por la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino continental. Por eso fue el despliegue y el despliegue actual de tantos navíos, de tantos aviones, de tantos efectivos militares, de tantas fuerzas especiales, helicópteros de incursiones y de extracciones, porque esto no, por desgracia, no se ha terminado, pero es muy importante que se note y se conozca y se comprenda de que esto es una defensa del continente contra la incursión extracontinental iraní, china, rusa, cubana, etcétera, aunque la cubana obviamente es continental, pero bueno, las de afuera que han traído misiles a Venezuela, han traído una serie de armas cibernéticas inclusive, y mucha tecnología china que está operando dentro de Venezuela y que también desde Venezuela y desde Cuba ellos hacen operaciones de espionaje y de interrupción cibernética contra los Estados Unidos y contra los países del continente. Eso es muy importante porque hasta Washington llegan ellos, hasta Wall Street, los centros económicos de nosotros, los centros políticos de poder de nosotros, eso todos ellos lo pueden hackear, lo pueden penetrar y pueden hacer un gran daño a la seguridad nacional. Precisamente por ahí va mi siguiente pregunta. Cuba, Irán, Rusia, China, ¿qué peso tienen al día de hoy los aparatos de seguridad e inteligencia de estos actores externos, de estos enemigos de Estados Unidos? ¿Qué peso tienen en estos aparatos de la inteligencia, de la seguridad en Venezuela frente a las decisiones que va a ir tomando Trump? Okay. Todavía tienen presencia y todavía tienen cierto tipo de efecto, porque el hecho de que se hayan eliminado los anillos de seguridad de Maduro no quiere decir que se ha eliminado el aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo de los cubanos dentro de Venezuela, que es una labor de espionaje, contraespionaje en contra de la población venezolana de Cuba de décadas. Eso hace muchos años que se empezó a trabajar en eso. El cuerpo diplomático obviamente es una fachada para un cuerpo de espías súper especializados que están y han estado captando y penetrando a Venezuela y también a Colombia, etcétera, por las fronteras, etcétera. Pero eso es muy importante, todavía están presentes. Ese es otro punto, Pachi, de que se está insistiendo y que se está poniendo presión en realidad con este triunvirato que decía del gobierno interino, entre comillas, de Delcy Rodríguez, de que cooperen, porque todo eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo a las abuelas. Hay que limpiarlo a medida de la cooperación que ellos nos den para ir poder extrayendo. Por ejemplo, si se está hablando de que Venezuela va a romper relaciones con Cuba, fantástico, porque de esa manera se puede extraer el cuerpo diplomático de Cuba, que son espías. Eso no hay duda ninguna. Conocemos los nombres, conocemos lo que hacen, lo que han hecho por décadas y lo que están haciendo en este momento con nombre y apellido y dónde están. Así que eso es una labor de excisión, de filtrar las capas existentes de esa penetración y de esa presencia de espionaje, contraespionaje y de actividades especiales de Cuba. Y de otros lugares también. Rusia tiene sus
grupos de PERNATS, hay distintas modalidades también, cada uno en un área específicamente funcional. Por ejemplo, los chinos se especializan más en la parte cibernética, porque con la cibernética ellos neutralizan la oposición en Venezuela, porque captan a través de aparatos de contrainteligencia de los chinos las comunicaciones telefónicas, las comunicaciones de Internet. Ellos pueden apagar o encender el Internet o pueden volcarla en contra de la población. Estos son los chinos, o sea, ellos son muy fuertes en eso. Los rusos en el campo militar, ellos han entrado fuertes, que no se sabe, no creo que se hayan destruido todo, porque los golpes que se dieron cinéticamente durante la extracción de Maduro fueron a lugares específicos para apoyar a las fuerzas de Delta, pero en realidad era para que Maduro fuese apresado por la DEA, que es la que tiene jurisdicción en el caso de él como un criminal prófugo de la justicia de los Estados Unidos. O sea, es muy complejo. Yo lo trato de explicar lo mejor que yo pueda, pero no es fácil de comprenderlo porque es muy complejo. Aún para mí, que toda mi vida me he dedicado a esto, hay veces que tengo que leer 2 o 3 veces las cosas para tratar de asimilarlo y analizarlo y ver cuáles son las contingencias y recomendar contingencias que yo puedo expresar al público, a todos los medios de difusión, para que conozcan y ayuden y cooperen en lo que se está haciendo. Claro, y muchas gracias por su análisis. En términos de contraterrorismo, señor Cueto, entonces, ¿cómo puede usted entender el rol que está jugando ahora mismo Venezuela dentro del mapa de amenazas para Estados Unidos? ¿Y quién le seguiría? ¿Sería tal vez no tan descabellado pensar que el siguiente paso sería Cuba? Sí, si todo sabe bien, y no solamente eso, en un paréntesis, lo que está pasando en Venezuela, el hecho de que Venezuela no está mandando petróleo a Cuba, aunque fuese petróleo muy pesado, porque lo que se estaba haciendo también es que México le estaba mandando muchísimo petróleo a Cuba, pero destilado. O sea, ya convertido en gasolina, convertido en diésel, cosa que se pudiera utilizar como energía en Cuba. Cuba prácticamente está a oscuras, literalmente, casi toda la isla y casi todo el tiempo. Por lo tanto, eso afecta la parte de la salud, la parte del alimento, la parte de la logística, la parte del orden público. Cuba está en un momento muy, muy difícil para ellos y para la población porque lo sufre, pero para ellos, para el gobierno de Cuba, de que no haya una implosión o que haya una fracción dentro de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior que surgiese y hubiese un reemplazo, un gobierno nuevo, parecido a lo de Venezuela. Es como un domino efecto, o sea, un efecto dominó, en que lo de Venezuela está influyendo profundamente e intensamente en lo de Cuba. Y lo de Venezuela, si ellos no cooperan, se va a convertir para ellos en algo mucho peor, porque de nuevo nosotros tenemos medios, sabemos dónde están los grupos de Hezbollah, sabemos dónde están los grupos de los Quds, sabemos dónde hay campos guerrilleros dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Nosotros podemos destruirlos, pero estamos hablando de ya una dimensión distinta y mucho más amplia de confrontación, y eso es lo que se está tratando de ayudar. Por eso hay que tener paciencia. Ellos tienen que darse cuenta que ellos personalmente están en la mirilla. Lo digo literalmente porque se ha dicho públicamente de que tanto Daisy como Vladimir, como Diosdado, como Tarek El-Aissami, que es otra ficha dentro del enclave que estamos hablando del tren de Aragua y de las conexiones con Irán, etc. Y otros más, como Alex Saab, que era un testaferro de Maduro, extrayendo oro, llevándolo a Moscú y al mismo tiempo
trayendo fuerzas de Hezbollah y otros grupos asimétricos de Irán a Venezuela. O sea, esto es un tinglado internacional, multinacional. Aquí juega la geopolítica de Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. El petróleo de Venezuela es inmenso, la riqueza de Venezuela es inmenso, y siempre hay la ambición de todas estas potencias de entrar en nuestro continente y tratar de influir y de tratar de apoderarse lo más que puedan de nuestro territorio y de nuestra riqueza. Pero por eso es que nosotros estamos tan determinados y tan decididos a defender al hemisferio, que es nuestro hemisferio, y tratar de erradicar la intrusión extracontinental de potencias extranjeras y de grupos extranjeros. Ahora, pasando por el otro lado, ahora con la visita de María Corina Machado la semana pasada a la Casa Blanca, muchos se preguntaban por qué un liderazgo que tendría el respaldo popular como es el de Machado en Venezuela no se tradujo como en un socio viable para estos planes de seguridad nacional que tiene Estados Unidos. Ellos siguen siendo un socio súper viable para nosotros, un socio predilecto de nosotros, definitivamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidarlos a ellos, porque si ellos tratasen en este momento de ir a Venezuela y establecer o hablar en favor del gobierno constitucional de ellos, porque fueron electos con un 70% del voto popular, y eso está aprobado por todos los organismos internacionales que estaban en las elecciones del 24 en Venezuela, les costaría la vida. No hay estabilidad en este momento, ni hay poder de fuerzas militares o del orden público para poderlos proteger a ellos. Por lo tanto, y estoy seguro, sin duda, de que María Corina Machado y Edmundo González lo comprenden. Por eso ha sido la asociación y los pasos que se han ido tomando poco a poco, porque ellos saben que estamos ellos saben que estamos tratando de ir a una transición democrática, pero ellos saben los problemas que hay, la complejidad de lo que hay en Venezuela. Ellos lo saben más que nadie, porque a María Corina por poco le cuesta la vida salir de ahí, cuando un grupo de expertos en extracciones privados la sacó. O sea, ella comprende, y el mundo comprende esto, y el pueblo comprende esto. Así que esa es la única razón por la cual ellos no están en la presidencia y la vicepresidencia. En este momento realmente no se puede, pero sí se va a poder si Dios quiere. Y ellos comprenden eso, y por eso nosotros tenemos que lidiar con alguien que no queremos lidiar, pero que tenemos que lidiar, que es el gobierno interino, entre comillas, de Rodríguez y compañía. Bien, señor Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional y experto en terrorismo, hay muchísimo que hablar sobre este tema. Muchas gracias por su análisis, gracias por acompañarnos hoy en Desde el Capitolio, y seguramente no va a ser la última vez que hablemos sobre este tema tan importante del tablero geopolítico de Estados Unidos sobre el hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi. Siempre a disposición de ustedes. Un placer, muchísimo placer. Y espero que esto le dé un poquitico de guía a la persona. Esta ha sido mi carrera. Para mí no es fácil, porque es muy complejo, como decíamos, pero yo trato de que las personas conozcan un poco de mi experiencia y mi conocimiento, para que vean la luz al final del túnel y todos cooperemos hacia la democracia y la libertad. Así es. Muchas gracias, señor Cueto, por su tiempo. Gracias por acompañarnos hoy lunes en Desde el Capitolio. Lo invito a dejar sus comentarios debajo y también dejarnos un like en este video para que YouTube siga compartiendo nuestro contenido. No olvide también de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación para estar atentos a todos nuestros videos nuevos y nuestro contenido exclusivo desde Washington, D.C. Conmigo será hasta el día de mañana. Hasta pronto.